Es la primera que le saludo 4 veces a un liberal. Hola, soy Rodrigo Gamarra, soy perteneciente al Partido Colorado y específicamente del movimiento Honor Colorado. Hola, yo soy Pati Mendoza, soy colorada y del movimiento Añete. Soy José Galeano, sociólogo e investigador y me dedico a estudiar cuestiones sociales y económicas del Paraguay. Buenas, Federico Conciso del Partido Liberal Radical Auténtico. Después de 30 años en realidad, no sé si la democracia es plena o estamos interpretando correctamente lo que es democracia, ¿verdad? Porque si bien cambió o fue derrocado un régimen a partir de que salió Alfredo Stroessner, que también tenemos que analizar ese periodo de por qué lo llamamos dictadura o no. Yo creo que la democracia plena no existió, sino que se trasladó la dictadura a otro tipo de poderes. Para mi gusto, por ejemplo, de que en un tiempo atrás el poder supremo se concentraba en la presidencia. Al caer Alfredo Stroessner, el poder supremo se concentró en el Parlamento. Y desde ese momento, el Parlamento se convirtió en una dictadura. O sea que hablar de que hay una democracia plena me parece también un poco medio superficial o como si fuera una propaganda política nada más para los sectores que hoy en realidad están ejerciendo una dictadura desde el Parlamento. Es cierto, tiene un mayor poder el Congreso en sí que los otros poderes del Estado como la Corte y el Presidente de la República, ¿verdad? Sí tienen más atribuciones y sí depende casi todo del Congreso para que funcione todo. Pero dentro de todo eso, yo creo que sí existe, sino que se tendría que ver con una, no sé, reforma o algo de la Constitución para que no se eternice la gente en el cargo, ¿verdad? Pero ahí también está el punto de que, si bien es cierto, se eternizan, pero ¿por qué se eternizan? Porque la gente le vota. Lo que pasa, Pati, que eso se decía por Stroessner, él se volvía a elegir, la gente le volvía a elegir. Las reglas del juego del momento permitían que Stroessner vuelva a ser reelecto. Es lo mismo que hoy también las reglas del juego te dicen, no, esto es democracia, nosotros podemos volver a elegirle, la gente le votó. Pero sabemos que el problema no es que la gente siempre te va a votar, la gente vota, pero la gente no elige, que es muy distinto. Me parece que las dos palabras democracia y libertad están muy pervertidas en el Paraguay. Sí. Paraguay es uno de los pocos países que cuando cae la dictadura, o sea, una dictadura muy fuerte, muy nefasta, la de Stroessner durante 35 años, el mismo partido gobierna. Eso es poco común en los otros países y en ese sentido la continuidad del Partido Colorado hasta hoy día, con un pequeño corte de 4 años que otra vez ni le dejaron terminar los 5 años al gobierno que fue de Lugo, que fue el único cambio de consigna por más de 70 años. El Partido Colorado sigue en el poder, entonces eso no es un dato a perder de vista. Y todas las cosas que bien Rodrigo y Patricia están señalando, yo creo que en gran parte se debe al partido al que ellos representan, porque de alguna manera ese mal manejo, el despilfarro, la corrupción que se encuentra instalada, hoy repercute en lo que es la institucionalidad, lo que es la cultura, lo que es la educación, lo que es el elegir o no elegir, el que es votar de manera consciente o inconsciente. O sea, si uno mira en términos más profundos lo que es la libertad, es no pasar hambre, por ejemplo, o es ser educado. Ser libre es tener la posibilidad de tener un trabajo digno. Y Paraguay, si vos miras cualquiera de esas tres cosas, hoy día está totalmente relegado y en los últimos puestos en lo que representa. Y eso para mí, yo tengo como muy claro y muy consciente que es parte del mal manejo y de lo que son realmente los últimos años de gobierno, las últimas decenas de años del Partido Colorado. 35 años no es un tiempo menor y además que la dictadura, además de la represión, de la corrupción,
hizo un esquema bastante fuerte con respecto a la educación, pero una educación autoritaria, con una cultura autoritaria. Lo que ocurre es que en la caída del régimen stronista cae Stroessner, pero se quedan las prácticas, o sea, la práctica de la corrupción, la práctica del autoritarismo, la práctica de la prebenda. Sin embargo, por ejemplo, vemos en países de la región que las dictaduras que cayeron, esos que participaron en dichas dictaduras fueron condenados, fueron castigados. Hay una memoria permanente en esos países con respecto al tema. Sin embargo, no puede, o sea, en nuestro país hoy seguimos teniendo esa reivindicación de esas atrocidades que se cometieron, inclusive en el régimen stronista. Y eso tiene mucho que ver con la educación de nuestra sociedad. Yo no diría solamente que el Partido Colorado, sino prácticamente la gran parte de nuestra sociedad hoy es conservadora, hoy es autoritaria. Machista. Y es justamente por ese régimen que durante 35 años trabajó sobre eso y que hasta hoy muy poco se ha desmontado al respecto. La tortura se sigue manifestando de igual manera en las comisarías, en los barrios populares, en las cárceles. La tortura se sigue manifestando en no darle una vivienda, en el traslado de 9.000 familias campesinas año a año del campo a la ciudad y no dándole ninguna alternativa, ninguna vivienda. La tortura, claro que permanece hoy día y permanece, yo estoy de acuerdo con lo que decían en los tres poderes, o sea, van mutando, uno tiene más poder en un momento, otro tiene más poder en otro momento, pero la tortura no desapareció y estamos lejísimos de desaparecer si es que no juzgamos y no tenemos una palabra que dijo Federico también, la cuestión de una memoria. En Paraguay hay que instalar la memoria histórica y eso nosotros estamos pero lejísimos de instalar, y mientras nosotros no aprendamos de nuestro pasado, nuestro futuro va a seguir siendo igual de nefasto. Nosotros también tenemos que entender que para juzgarle a Alfredo Stroessner tenemos que juzgarle en su tiempo. Acá queremos juzgarle siempre como si fuera que Alfredo Stroessner está hoy o con las leyes vigentes de hoy en día que hay a nivel internacional o nacional de derechos humanos o de libertades de expresión, ¿verdad? O de regulaciones, como si fuera que esto es 1940, ¿verdad? No podemos, nosotros tenemos que entender que cada personaje histórico vivió en su tiempo de acuerdo a esa situación. Stroessner viene a ser presidente o a poner orden en un país donde después de casi 27 presidentes liberales, golpe tras golpe de Estado, cuartelazo, amedrentamiento, guerras civiles. O sea, quizás si en ese momento no estaba Stroessner y estaba un Rodrigo Gamarra, hubiese sido lo mismo, porque era lo que el momento posiblemente necesitaba, y en toda Latinoamérica y quizás en el mundo también era un momento donde existía ese tipo de liderazgo, vamos a decir, o de regímenes. Porque esa constitución que le permitió a Alfredo Stroessner estar durante 35 años fue redactada por los liberales, que venían justamente con 27 presidentes de seguido, y fue redactada para que José Félix Estigarribia pueda gobernar como dictador. José Félix Estigarribia muere en un accidente y a consecuencia de eso después y de otros sucesos más llega Stroessner, pero ya sobre esa constitución que redactaron los liberales, ¿verdad? Yo no creo que era lo que Paraguay necesitaba bajo ninguna circunstancia. Paraguay nunca necesitó tortura, Paraguay nunca necesitó represión, Paraguay nunca necesitó corrupción, Paraguay nunca necesitó que durante 35 años realmente el partido sea quien gobierne y no que no esté el interés superior del ser humano o del ciudadano. Y yo tomo las palabras que decía Federico acerca de que claro que podemos juzgar. ¿Cómo no vamos a juzgar a la dictadura de Stroessner? O sea, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Qué es lo que pasa en estados hoy día mucho más sólidos que el Paraguay? Si Paraguay tiene algo hoy justamente una crisis de institucionalidad que es un lastre que tiene la dictadura stronista, o sea, que es un lastre de nuevo del partido de turno o del partido Colorado. No es casual que Paraguay empiece a identificar a su desaparecido recién el año pasado y que en Argentina ya tengan un listado gigantesco de personas desaparecidas y que la semana pasada le hayan encontrado al nieto 130. O sea, Paraguay está pero lejísimo de eso
justamente por una creencia de que cómo vamos a juzgar al pasado. Claro que se tiene que juzgar al pasado. Totalmente, José, ¿verdad? Yo no te dije que no le juzgue a Stroessner, que se le juzgue en su tiempo. Nosotros tenemos que jugarle en su tiempo. Hoy, Pero en con todo, el Murillo no, podemos jugarle en su tiempo como podemos jugar justamente a los actores políticos de este momento. Estamos hablando de 35 años de Stroessner con 30 años ya de democracia. No podemos seguir con la muletilla del Stroessner, siendo que nosotros tenemos una responsabilidad casi igual o mayor ya que él, Pero con sí. mayores herramientas en este tiempo, ¿verdad? O con mayores responsabilidades, o captándonos supuestamente ya de la libertad y de la democracia. Pero- Y vos mismo estás diciendo, siguen las torturas, sigue el abandono en el campo, ¿verdad? Sí. Y no, es solamente el Partido Colorado, acá ya hubo muchísimos actores que manejaron el poder y que siguen manejando también, que son fuera del entorno del partido. Lo que ocurre es que ese partido, vos te vas hoy a la sede de ese partido y sigue estando el cuadro de Stroessner como presidente honorario del Partido Colorado. El Partido Colorado hasta hoy nunca, es cierto, coincido, porque había colorados que estaban en contra de la dictadura en su momento, pero el Partido Colorado hasta hoy no ha perdido perdón por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido durante ese sostenimiento de la dictadura. Y lo que ocurre también es que si nosotros no comprendemos el daño social, político y económico que hizo la dictadura, es difícil que nosotros cambiemos. Por ejemplo, hoy el presidente de la República plantea como solución a la problemática de los jóvenes el cuartel, siendo que lo que hoy el mundo exige es jóvenes con educación, jóvenes con salud, deporte, cultura. El presidente plantea cuartel. Eso es algo que creíamos que ya era del pasado. Hace unos días el presidente de la República se burla de una fecha tan importante, ¿verdad? O sea, ahí es cuando uno se da cuenta que cuando uno no observa y no juzga, no tiene memoria, se puede volver a repetir este tipo de situaciones. La democracia, la libertad que uno tiene para poder elegir. Porque muchos le tildan a... claro, uno no puede cortar las raíces, no puede decir, no es mi papá, no puede decirle... mucha gente le juzgó a él porque le mencionaba en ciertos discursos, gracias a mi papá que está en el cielo. Evidentemente que yo iba a decir a mi papá que está en el cielo, siento que fue mi papá, independientemente de en el lugar que se encontraba el padre de él, ¿verdad? Son, como estaba diciendo acá el compañero, ¿verdad? A él le toca dentro de él como su familia, toda la gente, ¿verdad? Y es como es el producto de la democracia, porque él evidentemente fue llegándole a la gente, a los paraguayos, ¿verdad? Con proyectos, ¿verdad? Y que le convenció eso a la gente. Entonces yo creo que ¿por qué se le eligió a Marito Abdo? Por la democracia, por la libertad que uno tiene. Vos podés ser hijo de un dictador, todo lo que vos quieras, y bueno, vos no tenés la culpa de eso. Pero si sos una persona adulta y comprendiste el daño que hizo a la sociedad paraguaya, lo mínimo que tenés que hacer es apartarte de esas ideas y no reivindicarlas como él sí lo hace. Que hoy Marito Abdo sea presidente es como un ejemplo muy paradigmático de que la dictadura no se terminó de comprender, que la dictadura de alguna manera tiene consecuencias hasta hoy día, a diferencia de lo que decía un poco Rodrigo. Yo considero que la dictadura durante los 35 años de gobierno Stroessner, y no los 35 solamente, más los casi 20, después de que continuó con el Partido Colorado, lo que se hizo ahí se generó todita la estructura de desigualdad, todita la estructura de dolencias económicas, sociales y políticas. O sea, son los 35 años de Stroessner más lo que viene después. Durante esos 35 años se generaron instituciones súper corruptas, se generaron ministerios súper ineficientes, se generaron 0 programas de desarrollo social y económico. Y que Marito Abdo Benítez sea hoy día presidente, para mí es es así como una bofetada en la cara para decirte despertate y entender dónde estás viviendo. O sea, Que Marito hoy sea presidente no significa un retorno del régimen estronista ni tampoco significa dictadura. Yo más bien creo que Marito es un accidente de la política dentro inclusive del Partido Colorado, que sí tenía una ventaja importante, ¿verdad? Por haber sido el hijo de Mario Abdo,
¿verdad? Y más con el caudal económico que él ya administró y que con el que heredó, que le permitió seguir siendo un líder dentro del partido. Porque esto no ocurre solamente dentro del Partido Colorado, ocurre dentro de todos los partidos y en el mundo también, ¿verdad? Que la gente con mayor poder adquisitivo se convierte en un líder político, ya no por el discurso. Pero Marito representa inclusive para mí hasta la antítesis de mucho de lo que representa el Partido Colorado, porque él llega al poder apoyado con gente que no es del partido. Y hoy gobierna inclusive con gente que no es del partido. Yo no me identifico como partido de gobierno con Mario Hado en la presidencia de la República hoy. No me identifico que deciré más si sea mi líder como él la reivindica. Estamos todos locos, ¿verdad?